A ustedes les va a ir saliendo seguramente el cartelito de si autorizan la grabación, no se preocupen, eso no es nada, le ponen que sí y no hay problema. Porque el otro día me pasó a mí, que me llegó ese cartelito que no lo conocía, porque siempre estoy de este lado de la pantalla, y dije, ah, esto entonces le aparece a todo el mundo. Bueno, a medida que se vayan conectando, entonces les doy la misma. Les decía, me interesa mucho que no le queden dudas en relación con estas definiciones básicas, porque después ustedes van a ir a ver qué tipo de drogas se usan. ¿Sí? En estos casos, ustedes vieron que, como yo digo siempre, farmacología atraviesa todas las materias de todas las cursadas. Y esto que atraviesa todas las materias de todas las cursadas hace que en diferentes materias tengan que ir a buscar también información que no se ve en la materia de farmacología porque tiene poquitas clases, justamente por este concepto de transversalidad. Entonces, acá después ustedes van a tener que ir a leer qué tipo de drogas son las que se usan para tener una imagen un poquito más concreta de qué es lo que recibió el paciente específicamente en quirófano, ¿sí? Para esto ustedes tienen que poder clasificarlas, y para poder clasificarlas, las vamos a clasificar entre las drogas que son sedantes o hipnóticas, que son en general benzodiazepinas, las que son analgésicas y las que producen este bloqueo neuromuscular. Con esas tres y sus correspondientes drogas de reversión. Reversión significa que van a actuar inhibiendo la droga que estaba recibiendo el paciente. Es decir, que si yo estaba recibiendo morfina, por ejemplo, o fentanilo, que son opioides, hay una droga específica para revertir el efecto de esta familia de drogas, que es la naloxona, por ejemplo. Este reversor de opioides, por ejemplo, lo van a encontrar en general en carros de paro, en las guardias, y en quirófano se utiliza para sacar al paciente de su estado de anestesia general. Para revertir el efecto de los sedantes, se usa otra droga que se llama flumazenil, que también lo van a encontrar en carros de paro, la van a encontrar en el quirófano habitualmente, ¿sí? Y la van a encontrar en las guardias porque a veces se utilizan las intoxicaciones con benzodiazepina también. Y así como se puede utilizar en las intoxicaciones con opioides la naloxona. Profe, ¿cuáles son los 5 efectos convenientes? Analgesia, pérdida de la conciencia, ser reversible y ser seguro. Vamos a ver. Gracias. Déjenme ver el ciclo acá. Entonces, para que un combo de drogas funcione tan bien como para que el paciente entre consciente a la cirugía, transcurra su cirugía en la mejor de las condiciones, y en ningún momento, o sea, como en las películas de terror, que se despierta el paciente cuando el cirujano está con el bisturí en la mano, es que necesitamos utilizar un combo de drogas, ¿sí? ¿Cómo sería este anestésico ideal? ¿Sí? El estado de conciencia no tiene que el paciente entrar en el sueño de una manera abrupta, sino que para eso se les dan inducción al sueño del paciente. Vieron que a veces los que no han tenido nunca una experiencia quirúrgica per se, o sea, ustedes mismos, por ahí se ve en las películas, ¿no? Que le dicen cuente hasta 10, el paciente cuenta hasta 3 y ya se durmió. Eso es una pérdida suave y rápida del estado de alerta, ¿sí? Por otro lado, el paciente tiene que tener como capacidad que se pueda revertir rápidamente esta situación de pérdida del estado de conciencia. No es que el paciente tenga que estar 3 días metabolizando una droga para despertarse del todo. La idea es que tiene que salir despierto de quirófano. Eventualmente el paciente puede estar un poco somnoliento, pero su estado de conciencia pleno lo tiene que recuperar al terminar la cirugía. Esto en relación con las benzodiazepinas o drogas de inducción. Sostenimiento de este dormir que se tiene que parecer al sueño fisiológico, ¿sí? Por ejemplo, el paciente no puede dormir en la cirugía teniendo pesadillas.
Tiene que tener un sueño fisiológico agradable, donde esté inhibida la conciencia, la capacidad de alerta, pero que el paciente lo transcurra de una manera plácida. ¿Sí? Que si yo lo suspendo se vaya el efecto. Que tenga la menor cantidad de efectos secundarios asociados a los efectos secundarios de la droga en cuestión. Es decir, cuando ustedes vean los efectos secundarios de las benzodiazepinas, van a ver que produce, por ejemplo, vasodilatación y puede disminuir la presión arterial en algunos pacientes. Bueno, le vamos a dar aquellas drogas que tengan un margen de seguridad hemodinámico mayor. De más está decir que si el paciente está en shock, ni hablemos. ¿Sí? Esto en cuanto al amplio margen de seguridad. Por otra parte, tiene que este combo de anestesia tiene que inhibir el dolor, y no hay ningún sedante que inhiba el dolor. No sé si me van siguiendo con el razonamiento. Ningún sedante, yo le puedo dar el mejor sedante del mundo al paciente que esté durmiendo sumamente plácido, pero donde lo pellizco le duele. Porque el dolor no lo inhibe, el dolor lo inhiben los analgésicos. En general se utilizan analgésicos opioides, de rápido efecto, y que además, apenas los suspendemos, dejen de ser analgésicos. O sea, rápidamente el paciente se revierta su efecto, con lo cual tenemos que tratar el dolor después de este paciente, por no coger sin nada de nada. Pero los que se usan en quirófano, les pongo un ejemplo, el remifentanilo. Es un fentanilo, es un opioide, es un fentanilo mejorado, para que en el momento en que lo dejo de infundir, se infunde en goteo, en el momento que lo dejo de infundir, rápidamente, en 2 minutos como máximo, deja de hacer efecto. ¿Tiene un gran margen de seguridad? Sí, porque el paciente recupera rápidamente los reflejos protectores de la vía aérea, por ejemplo, que no los tiene mientras está en la cirugía, porque está con un opioide que inhibe los reflejos protectores de la vía aérea, que ya los vimos, son el reflejo tusígeno, el vómito, el estornudo. ¿Sí? Entonces, como margen de seguridad, lo que sabemos es que el paciente va a volver a tener reflejos protectores de la vía aérea cuando le suspendamos la droga. Y por último tenemos los bloqueantes neuromusculares, que también son de rápido efecto, apenas lo damos, actúan, se dan intravenosos, apenas los estamos dando, empiezan a actuar, y cuando los suspendemos, rápidamente el paciente tiene que poder recuperar la posibilidad de respirar por su cuenta. ¿Sí? Porque si el paciente no puede recuperar la posibilidad de respirar por su cuenta, va a tener que salir del quirófano con un tubo endotraqueal y ventilado a una terapia intensiva, y no es la idea es que el paciente, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las cirugías, salga de la cirugía despierto, somnoliento, pero despierto, con otro tipo de analgesia que no implique una pérdida del control de la vía aérea, y sin bloqueo neuromuscular. Esas serían las condiciones ideales de la anestesia. Bueno, ninguno de todos los que hay en el mercado actúa así por sí solo. Por eso es que se utilizan combos, ¿sí? Combinaciones. Ahora, estas drogas que están probadas, que hacen un montón, que se usan, que son altamente efectivas y seguras, también tienen situaciones clínicas de los pacientes que pueden hacer que alteren estos tiempos y esta capacidad de reversión rápidamente en quirófano, y por eso es que algunos pacientes necesitan una recuperación posanestésica mayor que otros. ¿Cuáles son estas cuestiones? Y son cuestiones que pueden ser del paciente, que pueden ser de la anestesia misma, ¿sí? Del tipo de procedimiento quirúrgico que se le haga al paciente, y de las maniobras que se hicieron para facilitar la recuperación. Es decir, fíjense, del paciente. Edad, los extremos de la vida son los más riesgosos siempre. El sexo en relación con determinadas patologías preexistentes o condiciones de relación en edad y sexo. Estado fisiológico preoperatorio, no es lo mismo ir a hacerse una cirugía para arreglarse la nariz que ir a una cirugía porque nos pisó un auto. No es lo mismo ir sano, con cero riesgo cardiovascular, que ir con un montón de problemas de salud previos. La experiencia previa que el paciente tiene, y esto no tiene que ver con algo subjetivo cuando digo experiencia previa, tiene que ver con, en otra cirugía me fue mal, con
la analgesia, con la sedación, con el bloqueo muscular, costó sacarlo del respirador, costó sacarlo del tubo endotraqueal. Es decir, son situaciones de la experiencia previa que el cirujano y el anestesista tienen que manejar dentro del quirófano, porque si no lo manejan, este conocimiento, y bueno, les va a costar más recuperar al paciente. Las enfermedades, cómo está su aparato respiratorio y su aparato cardiovascular, ¿sí? La ventilación alveolar, es lo mismo ser EPOC, o tener asma, o tener broncoespasmo, o ir a quirófano con un solo pulmón, y con los dos funcionando bien, claramente que no. Lo mismo sucede con la función cardiovascular, ¿sí? Con la función hepática y renal, donde vamos a metabolizar y excretar los agentes anestésicos, ¿sí? Con el tipo de droga que se use. ¿Qué anestésicos se utilizaron? Tanto endovenosos como pueden utilizarse inhalatorios para la inducción a la anestesia, ¿sí? Que son los que ustedes van a ver como anestésicos volátiles, ¿sí? El tipo de procedimiento y lo que va a durar, las pérdidas de sangre que el paciente puede llegar a tener durante la cirugía, en forma programada o en forma abrupta, que pueda instalar una hemorragia no prevista, o que el paciente sepamos previamente que va a sangrar mucho. El tiempo de hipotermia, porque el tiempo de hipotermia condiciona lo cardiovascular, ¿sí? Hallazgos imprevistos. Se intentaba sacar una vesícula y cuando se opera el paciente se encuentra que hay una obstrucción en el intestino. Resulta que el paciente entró para hacerse una colecistectomía y sale con una ileostomía también. Bueno, acá hay un hallazgo imprevisto. Si pretende hacer una cirugía para resecar un tumor, cuando abrimos ese tumor en 2 días que le hicimos todas las imágenes, invadió un vaso sanguíneo. Y ahora hay un sangrado distinto, ¿sí? Y después todos los cuidados que tienen que ver con facilitar la recuperación del paciente, que se van a hacer algunos en el quirófano y otros dentro de la sala de recuperación permanente. Como ven, aquí es donde entramos en un área de cuidados relacionados con el paciente, pero también con el control de lo que al paciente se le haga, ¿sí? Porque acá es un trabajo entre el paciente y el equipo clínico. Uno de los graves problemas es que muchas veces el equipo quirúrgico siente que está como adueñado del paciente, y en realidad el paciente, por más dormido que esté, sigue condicionando la cirugía, ¿sí? Que no lo pueda decir, no quiere decir que no esté ahí. Miren cómo bajó la mortalidad por anestesia. Les quise traer esto para que lo pudiéramos reflexionar, ¿sí? Acá estamos hablando de más de 3.000 pacientes, ¿sí? De 21.4 millones que reciben anestesia general, ¿sí? Descubrieron que en el periodo 60-69 la mortalidad era de 357 por millón, ¿sí? Su rango máximo fue 394 y su rango mínimo fue 324. Personas por millón de anestesiados. ¿Sí? Esto en la década del 60 al 70. En la primera década de este siglo bajó a 52 por millón. Esto significa que los accidentes, esto es interesante de verlo en números para que podamos entender que los riesgos relacionados con la anestesia general han ido bajando, ¿sí? Han ido bajando un montón a partir de que conocemos mejor la fisiología de los pacientes y también tenemos drogas que rápidamente se pueden revertir y que tienen cada vez menos efectos secundarios, ¿sí? Es decir, esto está relacionado con un correcto manejo farmacológico. Estamos hablando de valorar específicamente este aspecto, que es la anestesia, ¿sí? Fíjense, aporte de la anestesia a la mortalidad perioperatoria fue del 3.4% antes de la década del 80 y disminuyó al 2.9% entre el año del decenio 2000-2009. ¿Sí? Otra cosa interesante es que los países con menor índice de desarrollo humano tienen más veces, casi 6 veces más riesgo de morir por anestesia. Esto
tiene que ver con muchas cuestiones, incluido el acceso, porque son drogas muy caras, a las drogas originales, a las drogas que se deben utilizar, ¿sí? A una recuperación de estas drogas adecuado. ¿Sí? Sin embargo, otro metaanálisis un poco más amplio, ¿sí? que manejó con datos bastante más prolongados en el tiempo, comparó la mortalidad entre Brasil y los países desarrollados y no encontró diferencias. Esto, como es un metaanálisis publicado en una revista, una revisión publicada en una revista brasileña, por eso toma como también referencia a Brasil. ¿Sí? Nada más que para que ustedes vayan viendo cómo va avanzando, porque si no parece que seguimos hablando como en la época de las cavernas, tipo, guarda esto que lo vamos a operar. Y realmente las cirugías hoy en día tienden a ser cada vez más seguras y cada vez le vamos poniendo más pautas a la cirugía para que se cometan menos errores. Y no quiere decir que no haya errores. Trabajar implica cometer errores. Esto no lo estoy diciendo desde el punto de vista de la... Bueno, acá no pasó nada, el que hace siempre se equivoca. No, porque no estaría bien que lo consideráramos así. Lo que quiero decir es, el error está dentro del ámbito del trabajo humano. Lo que tratamos de hacer es minimizarlo, y una vez que se instala, minimizar sus consecuencias. ¿Sí? Los aviones se caen, no se caen todos los días. Los problemas en la cirugía existen. Lo ideal es ir poniendo estas situaciones, estos cortes, estas vallas de protección al paciente para que se minimicen siempre y disminuyan cada vez más. Sabiendo que esto puede suceder, que está dentro del ámbito del trabajo humano. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo que se producen dentro de la cirugía. ¿Sí? Uno de ellos es importante, ¿sí? Y por eso les estoy citando el trabajo, es que cada vez que se prolonga la duración de la anestesia, más riesgo va a tener el paciente de que aparezca algún tipo de complicación. ¿Sí? Entonces, las cirugías más largas son las que más riesgo de tener eventos adversos asociados a la cirugía. ¿Sí? Puede ser por muchas cuestiones. ¿Sí? Muchas cuestiones. En principio, para sostener la anestesia y analgesia de un paciente durante una cirugía que dura, por ejemplo, 9, 10 horas, obviamente no es lo mismo que para una que dura 45 minutos, una hora, inclusive 2 horas de cirugía. Cuando estoy hablando de horas de anestesia, no estoy hablando del tiempo que el paciente estuvo en el quirófano. ¿Sí? Estamos hablando, en este caso específicamente, estamos hablando del tiempo en el que el paciente permanece anestesiado. Porque a veces hay cirugías, nosotros en realidad estamos muy acostumbrados a que las cirugías duren más de 9 horas, pero no son 9 horas específicas de anestesia. Hay un tiempo de preparación previo del paciente en el quirófano que no se toma en cuenta. ¿Sí? ¿Qué cosas le pueden pasar como factor de riesgo a un paciente mientras estamos hablando de los anestésicos propiamente dichos? Y bueno, más dosis, cierto grado de acúmulo, por ejemplo, si tenemos un paciente o una paciente con mucho tejido adiposo, ustedes saben que las drogas, tanto los anestésicos como los sedantes, son liposolubles. Se van a pegar a las células adiposas, que son las que menos irrigadas están. Entonces, al estar menos irrigadas, el tiempo de circulación de la droga se va a enlentecer en el cuerpo. Por ende, la metabolización y excreción de esta droga va a ser más lenta, porque el paciente tiene como un depósito de droga, versus un paciente que no tiene mucho tejido adiposo. Es un ejemplo, ¿sí? En relación con el paciente, que es lo más importante para nosotros, porque esto es el área que nosotros podemos, incidir un poco más. Y bueno, fíjense, son cosas
que tienen mucho que ver con la recabación y la valoración que nosotros les hicimos en el prequirúrgico del paciente. Sus antecedentes, ¿sí? El hecho de que tenga dificultades respiratorias previas, como puede ser la apnea de sueño, el hábito de fumar, la obesidad. ¿Se acuerdan que vimos? Todo esto tiene que ver con dificultades para la entrada y salida del aire o de la vía aérea superior. En el caso del hábito de fumar puede estar complicada la ventilación alveolar, que dijimos, es una cuestión a tener en cuenta a la hora de tanto dormir como despertar un paciente. Y la obesidad, por esto que yo les decía, no solo complica la cuestión de la vía aérea, porque el cuello es corto y gordo, acuérdense, la regla del 332, la ley de Lemon, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen que mirar en este tipo de paciente, sino que además el tejido adiposo, ahora le sumamos una complicación más, conocemos una complicación más. El tejido adiposo es un reservorio de drogas. En tanto, estas drogas son liposolubles. Por ende, el paciente, lo vamos a ver cuando veamos bien el post, puede estar sumamente despierto y lúcido y por ahí por momentos caer en un sueño profundo relacionado con que en ese momento hubo mayor biodisponibilidad de esa droga que estaba depositada en una célula grasa. Y es una complicación que el paciente puede hacer inmediatamente después de la cirugía u horas después. ¿Cuáles son las complicaciones intraquirúrgicas que puede haber? O de qué dependen estas complicaciones intraquirúrgicas. Y bueno, tienen que ver con lo que dijimos. El paciente, lo mismo que habíamos dicho antes, ¿sí? ¿Qué tipo de drogas se usan? ¿Cuánto dura el procedimiento y qué tipo de procedimiento es? No es lo mismo hacer una cirugía laparoscópica, por ejemplo, donde el sangrado es mínimo y la apertura de la pared muscular no está presente en el abdomen, que hacer una cirugía donde tenemos que explorar un abdomen o un tórax a cielo abierto, ¿sí? También depende mucho de la habilidad del o la anestesista de manejar las drogas de manera tal que la recuperación del paciente sea lo más rápida posible cuando dejan de difundirlas. ¿Sí? Y después hay un montón de situaciones imprevistas que no podemos saber de antemano. O sea, nosotros siempre decimos lo mismo. Uno puede conocer profundamente un paciente, que no es el caso en general del paciente de una cirugía ambulatoria, donde tenemos datos básicos, pero podríamos conocer profundamente al paciente y aún así el paciente puede hacer un broncoespasmo cuando le sacan el tubo endotraqueal y costarle ventilarlo, por ejemplo, con aire ambiente o con una máscara de oxígeno. O la necesidad de ser reintubado por alguna complicación inflamatoria de la vía aérea que no estaba prevista que suceda. Así como el paciente puede sangrar cuando ya está saliendo del quirófano. Son situaciones que no las estamos pudiendo controlar, porque solamente es algo potencial, saber que esto podría pasarle a un paciente y estar atento. Esto que les traje tiene que ver con la hipotermia, ¿sí? Sobre todo, me gustó mucho, por eso se los puse en la clase, no es porque les voy a pedir que me hagan toda este cuadrito mentalmente cuando les pregunte sobre su paciente, pero fíjense, está justamente hecho, como es una revista que incluye trabajos de enfermería, está hecho a partir de la perspectiva de Virginia Henderson, que es quizás la más sencilla de abordar, ¿no? Entonces tiene situaciones en las cuales el adulto mayor va a tener cuidados específicos relacionados con la hipotermia durante toda la fase transoperatoria, ¿sí? Desde que se lo admita en el quirófano hasta que se lo traslada, ¿sí? Y fíjense que hay cositas como muy interesantes. Acá tienen ya, imagínenlo, ya tienen un diagnóstico de enfermería. Uno potencial y uno real. Y a partir de esto tienen un montón de causas posibles, o sea, con qué se relaciona, ¿sí? Por ejemplo, es la termorregulación ineficaz, condición del paciente, ayuno prolongado, posible hipoglucemia, el hecho de que el espacio siempre está frío en el quirófano, ¿sí?
la anestesia que produce hipotensión y también el hecho de que le pongamos un bloqueante neuromuscular va a hacer que no haya actividad muscular. ¿Y qué es lo que genera calor? El calor lo generamos a partir de generar actividad muscular. Entonces el paciente está inhibido en su actividad muscular, por lo tanto va a bajar la temperatura corporal. ¿Sí? Es decir, que si ustedes son hábiles, este cuadrito les va a servir para muchas cosas. Mírenlo con atención, porque tiene mucha data interesante. Creo que tienen ya un par de diagnósticos interesantes con sus respectivas etapas. Ahí. Ahora nos vamos a meter en el posoperatorio. Todo esto que vimos es lo que puede suceder en el quirófano, es lo que tiene que ver con la llegada del paciente a la sala de prequirúrgico y la instalación del paciente en el quirófano, con todo lo que esto implica en relación con la tarea de preparar al paciente, colocarle la vía si es necesario, colocarle las drogas inductoras del sueño y luego sostener la anestesia, operarlo, cerrar esta herida quirúrgica, cubrirla, despertar al paciente y egresarlo hacia la sala de recuperación posanestésica si es necesario, o hacia la sala de internación general, en caso de que el paciente no requiera recuperación posanestésica. Vuelvo a decir, esto va a depender de las drogas a utilizar, el tiempo de la anestesia y la recuperación específica de cada paciente. ¿Sí? No es que sí o sí tiene la cama en tal o cual lugar. Y ahora vamos a ir a ver esta cuestión. Como vimos las fases del pre, ahora vamos a ver las fases del post. ¿Sí? En principio, para ubicar al paciente en qué momento está cuando ustedes lo abordan, tienen que conocer que el postoperatorio inmediato es desde que el paciente sale de quirófano hasta que va a parar, ¿sí?, a la sala de internación donde va a transcurrir el resto de su internación, que puede ser un área quirúrgica o puede ser un área clínica que admite pacientes quirúrgicos. ¿Sí? Por eso no digo la sala de cirugía. Antes existían en todos los lugares la sala de cirugía separada de la sala de clínica. Hoy en día, con la demanda que tienen las instituciones, esto ya no es tan fácil de manejar. Por eso es que no les digo específicamente el área de cirugía. Pero imagínense que el posoperatorio inmediato tiene que ver con este periodo, ¿sí?, desde que el paciente sale de la sala de operaciones, o sea, del quirófano propiamente dicho, hasta su traslado a la unidad de hospitalización. Esa brecha entre salir del quirófano y estar en la sala puede, muchas veces, inclusive aunque solo sean 15 minutos, una hora, ¿sí?, darse en la unidad de recuperación posanestésica, en la URPA, como puse en una de las diapositivas, como sigue. A veces, inclusive por un tema de camas, esto también se prolonga más en el tiempo, o si la respuesta fisiológica, la recuperación fisiológica del paciente no es la adecuada, puede ser que el paciente transcurra bastantes horas en la unidad de recuperación posanestésica. ¿Sí? El posoperatorio mediato o tardío. Esto ya es, acá los límites son un poquito más, van a depender más del tipo de cirugía y de la recuperación del paciente, y cuánto se prolonga en el tiempo. Esto se inicia cuando el paciente llega o bien a la unidad a su cama, a la unidad de hospitalización, o bien se va a su casa. ¿Sí? Y acá esto es variable en el tiempo. Y entre mediato y tardío hay como muy... Para cada cirugía es diferente, a eso me refiero, mucha variabilidad. Entonces, ¿dónde nos vamos a focalizar un poco ahora? Y en el posoperatorio inmediato. Nosotros vamos a ver qué es lo que hay que hacer en la sala de recuperación posanestésica. ¿Por qué? Porque esa es un área de competencia importante en enfermería. No lo es tanto el quirófano, pero sí lo es mucho la sala de recuperación posanestésica, que va a estar a cargo de enfermeros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta como cuidados de enfermería para la salida del quirófano hacia la unidad de recuperación posanestésica. ¿Sí?
En principio, debe hacerse en camilla. El paciente no puede ir en otra cosa que no sea una camilla, el paciente no tiene todavía motricidad como para movilizarse, ni siquiera sentado, probablemente no tenga ni siquiera un buen sostén de la cabeza, ¿sí? Un buen sostén cefálico. El paciente debe pasar a la unidad de recuperación posanestésica, en teoría, respirando adecuadamente. Si el paciente no puede respirar adecuadamente, pueden pasar dos cosas. O que la sala de recuperación posanestésica sea como una mini terapia intensiva, con todo lo que esto implica, o que el paciente pase directamente, intubado y ventilado, a la unidad de terapia intensiva de cuidados. Pero la mayoría de las unidades de recuperación posanestésica implican que el paciente ya haya sido extubado en quirófano. ¿Sí? ¿Cómo va a ser trasladado? En teoría es en decúbito lateral, para que el paciente, si vomita, no se broncoaspire, porque todavía no está completamente lúcido el paciente. Si respira adecuadamente, puede estar dormido, pero respirando adecuadamente. Pero como está dormido, se puede broncoaspirar. Salvo indicaciones específicas, debería trasladarse en esa posición. Cuando digo indicaciones específicas, me refiero al tipo de cirugía realizada, ¿sí? Hay cirugías que implican sí o sí decúbito supino a 0 grado durante por lo menos las primeras 24 horas de la cirugía. La realidad es que el paciente va boca arriba. Porque así como sale de la mesa de quirófano, va a la camilla y llega así a la cama de la URPA. Las normas, sí. Disculpe, ¿por qué dice que cuando estuvieron anestesiados no pueden usar almohada las personas? Tienen que estar sin almohada. En general esto tiene que ver con que no colapsen la vía aérea. Sí pueden usar almohada, pero la posición de la almohada no es la que usamos para dormir en casa, donde lo que hacemos es llevar el mentón hacia el pecho. Si le vamos a poner una almohada a un paciente que estuvo en una cirugía, porque a ver, si la cirugía fue de cadera, de rodilla, ¿cuál es el problema de ponerle una almohada? O sea, no tendría sentido. Distinto si la cirugía es de columna o de cuello, ¿sí? O de cerebro, necesita determinada posición. Estamos hablando por ahí de una, no sé, apendicitis. ¿Por qué no le vamos a poner almohada? Porque la posición que nosotros utilizamos para ponernos habitualmente la almohada es en el occipital. Si yo le pongo una almohada y elevo el occipital, voy a pegar el mentón al pecho. Con lo cual voy a hacer que la vía aérea esté más colapsada. Prueben ustedes, respirar o hablar, bajando mucho la cabeza, y van a ver que se les dificulta. ¿Dónde le pondríamos la almohada al paciente? Por debajo de los hombros, tomando el cuello, pero sin llegar al occipital. De manera tal que la vía aérea quede levemente hiperextendida, levemente. Tampoco le vamos a llevar el cuello para atrás, porque tampoco va a poder respirar porque lo vamos a colapsar para el otro lado. ¿Sí? Pero no es que no puede usar almohada. Ahora, hay cirugías, neurocirugías, cirugías de columna específicamente, de cuello, de cabeza y cuello, que requieren un decúbito supino a 0 grados. Tienen indicaciones específicas, pero no es que venga alguien y me diga, te pegué el pie, no te puedo poner una almohada. ¿Entienden? Siempre hay que considerar al paciente en su totalidad y saber cuáles son los riesgos posibles. ¿Sí? Fíjense, este segundo punto, que a mí me parece que es fundamental. ¿Sí? El anestesista acompañará al paciente junto con el camillero a la URPA, donde la enfermera lo recibe, junto con un reporte completo, con los datos del paciente y todo lo que sucedió durante todo el tiempo quirúrgico. Porque el tiempo quirúrgico de este paciente aún no terminó. Está terminando de completar en la unidad de recuperación postanestésica, por eso se llama así. Si no, lo haría en la sala de internación general y no sería necesaria esta URPA. Esto a veces sucede con mucha fluidez, otras veces solamente es un reporte verbal. ¿Sí? En general hay muy buen diálogo y muy buena información entre la URPA y el quirófano, porque inclusive la gente que está en el equipo de la URPA va recibiendo información de la cirugía. Si se complicó algo, si hay que hablar con, por ejemplo, con el banco de sangre, porque el paciente está sangrando, o va a requerir una transfusión postquirúrgica, o si va a necesitar una imagen y hay que llamar al equipo de imágenes.
Es decir, hay bastante buena relación de comunicación, y cuando hablo de buena relación de comunicación no digo que se llevan bien, digo, es buena la transferencia de información entre el quirófano y la URBA. Lo que no sucede cuando el paciente va de quirófano a la sala directamente. Es una brecha que todavía cuesta mucho, y está estudiado esto, cuesta mucho superar. Por eso, lo ideal es que haya una hoja de traslado, tanto para la URBA como para la sala de internación general, pero sobre todo, salga el paciente de la URBA, salga el paciente del quirófano, al equipo que atiende al paciente en la sala de internación general, siempre le falta información. Entonces, lo ideal es que para ese momento esté todo registrado por escrito y estandarizado, para que no nos olvidemos de nada. Cuanto más cosas tengo escritas, menos riesgos corro de olvidarme de algo en el montón de cosas que uno hace. Bueno, hasta ahora hablamos, entonces, del pre, del intra, del inicio del post, porque vamos a volvernos a reconectar ahora en un minuto más o menos, entonces quiero hacer como un mini cierre de esta primera parte, de qué significa que el paciente salga a la unidad de cuidados posanestésicos, en qué condiciones va a salir el paciente, ¿sí? Y ahora vamos a hablar, cuando volvemos, de algunas cuestiones a la hora de decir, bueno, en este lugar, en esta unidad de cuidados posanestésicos, se están haciendo las cosas acorde a la tendencia. Es decir, qué condiciones, qué requisitos tiene este lugar físico y este equipo de trabajo y esta tecnología para recibir un paciente de esa complejidad. Así como cuando tenemos que habilitar un almacén, hay pautas a seguir, también hay pautas a seguir para decir que la unidad de cuidados postanestésicos es un sitio seguro para los pacientes. Es decir, condiciones específicas de recursos humanos y materiales que hagan que este lugar sea donde mejor va a transcurrir este postquirúrgico inmediato y que por alguna cuestión no va a transcurrir específicamente en la sala de internación general. Y cuando volvemos vamos a retomar esto para poder cerrar esta etapa. ¿Alguna pregunta hasta ahora?